Toda la actualidad, temas destacados e importantes visitas. Comienza Buenos Días Aconcagua. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? 12 horas 36 minutos desde aquí, desde RCPA Radio Comunitaria, en un muy buenos días Aconcagua relativo porque ya estamos pasadito el mediodía algunos minutos, pero amerita poder enfocarnos en el programa de Buenos Días Aconcagua de hoy, ya que tenemos el beneficio, tenemos la suerte, tenemos la gracia de contar con una visita más que importante para nuestra pequeña radio, como lo es la visita del diputado Marcelo Chini. Muy buenas tardes, diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por su presentación y su bienvenida, y desearle también buenas tardes a su distinguida y leal audiencia. Nosotros somos los agradecidos porque sabemos que ha tenido un rally bastante importante en los medios y que anda con su agenda bastante apretada, así que agradecemos su atención de que nos visite aquí y que nos visite sobre todo para conversar distintas temáticas, para poder compartir con nosotros temas de contingencia como lo son siempre a nivel nacional, a nivel regional y sobre todo a nivel local. Pero me gustaría enfocarme a nivel regional con el tema de región Aconcagua. ¿Qué opinión le merece, diputado, esta lucha por la región Aconcagua? Mire, yo fui subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo entre el 94 y el 2000 y me tocó hacer frente a la demanda valdiviana de la creación de la región de los ríos. Yeah. Y me tocó hacer por primera vez un estudio, lo hicimos en cooperación con gentes de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Uh-huh. Y bueno, terminó en la creación de la región de los ríos, que fue la primera región creada en democracia. Ya. Yeah. Después vino la región de Arica y Parinacota, y ahora recientemente vino la región de Ñuble. Entonces, ¿por qué hago este recuerdo? Porque si se hubiese tratado de una sola región, uno habría dicho, bueno, algo quedó mal hecho en la época de la regionalización de la dictadura y ya se corrigió con uno. Pero cuando usted lleva tres y aparece una cuarta, como es Aconcagua, yo creo que hay una razón de fondo que identificar. Claro que sí. Y a mi juicio, la razón de fondo es que la promesa de la regionalización de los militares era que íbamos a tener un desarrollo armónico y equilibrado entre las regiones. Esto está dicho literal en sus textos, uh-huh. ¿no? Sin embargo, no ocurrió así, pues. Hay regiones deprimidas, regiones exitosas, y la mayor parte son deprimidas. Entonces se generan estos movimientos a favor de recuperar lo que era la antigua provincia, como el caso de Valdivia, de Arica, uh-huh, de Ñuble. Y hay una razón identitaria muy fuerte. Entonces lo que ocurrió fue que al lado de este modelo tan racional de los militares se puso un modelo económico completamente irracional. Yeah. El de los Chicago Boys, el del libre mercado a todo trance, del Estado subsidiario que está reflejado en nuestra Constitución, y donde ahí no hay solidaridad, no hay cooperación, no hay sálvese quien pueda, cada uno se la arregla como puede. Y bueno, esto se tradujo en la emergencia de movimientos que, como acá en Aconcagua, pugnan por volver a un pasado, pero no un pasado nostálgico, sino que a un pasado donde puedan recuperar el tomar las riendas, tomar el timón para conducir su propio destino, porque hay gente que dice como contraargumento a la creación de la región de Aconcagua, pero van a repartir pobreza, si no va a haber más plata, le van a sacar una parte de la plata que hoy día tiene el conjunto de la región de Valparaíso. Sí, pero con una diferencia, que esa poca plata, o mucha plata, ya la cuantificaremos, Yeah. la vamos a decidir nosotros mismos sobre qué es lo que se hace primero y qué es lo que se hace después. Correcto. Entonces, como una recuperación de soberanía sobre sus recursos.
aparte de la identidad histórica, que también es algo importante porque es lo que le da consistencia a las comunidades y a los movimientos sociales, hoy día muy relevante en los tiempos de la globalización y donde se generan tantas incertezas, inseguridades, que dan lugar a estos movimientos que tratan de volver atrás, como el de Vox en Andalucía. ¿Ah? No Ya, sé si sí, 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 escuchó a su justamente. dirigente principal, Abascal creo que era el apellido, y decía que querían volver a las antiguas tradiciones de Andalucía, las corridas de toro, el derecho a cazar, en fin, bueno. Y eso tiene que ver con la globalización que va como extinguiendo ese pasado. Ya. Y acá también ocurre, en Chile, ¿por qué no? Y esta es una forma de volver al rescate de lo nuestro. Hemos aprendido, diputado, a, a, a respetar, hemos aprendido a discernir lo bueno, lo malo, los errores de nuestro pasado. Hemos aprendido. Bueno, yo creo que sí, pero usted sabe que todos los desarrollos sociales, políticos y culturales son contradictorios, avanzan de manera desigual y también de manera combinada, conviven sectores muy modernos con sectores muy atrasados. Y en nuestros procesos de aprendizaje sobre la historia también pasa lo mismo. Usted, bueno, si me escucha a mí, va a escuchar la reivindicación del pasado glorioso con Allende y todo lo que logramos para el país, con la unidad popular, nacionalización del cobre, reforma agraria. Pero si escucha a la diputada Camila Flores, le va a decir que Allende era la ruina misma, ¿eh? Que era el Maduro de esos tiempos. Correcto, sí, sí. Entonces, no, no es igual. Ahora, yo creo que la mayoría de los ciudadanos piensa más parecido a como pienso yo, no exactamente igual, pero en el sentido de ponderar más bien positivamente lo que fue Allende, no solo por sus logros que a veces quedan ocultados, sus logros económicos, sino que sobre todo por su ejemplo moral. Y unas experiencias históricas más que importantes para Chile. Sin duda. Mm. O sea, yo creo que el personaje chileno más conocido en el mundo es Allende, lejos, lejos. Lejos, de Bueno, hecho, usted tuvo una relación muy cercana con Allende. sí, pues fue su guardaespaldas, cosa que en ese Ya, tiempo, bueno, era, bueno, para mí un honor y un orgullo. Yo me imagino que sí. conocí a Allende en esas circunstancias, y pero también era una labor muy incomprendida porque nos criticaban que éramos un grupo armado, que en fin, nos trataban de todo, ¿no? Y bueno, después del golpe de Estado así nos buscaban también. Pero en realidad éramos un grupo de aficionados, esa es la verdad, ¿no? Lo que distinguía a ese grupo de otros es que estaban dispuestos a morir con Allende, punto. Ya. Pero que sabían disparar, que eran comandos. Yo pesaba 53 kilos, imagínense. Que guardaespaldas pesa 53 O kilos. sea, era más que todo un grupo de apoyo, Militantes. claro, que estaba dispuesto a dar su vida por los ideales y por la política que se estaba manejando en ese minuto. Sí, pues así es. Pero se construyó, por ejemplo, había el mito de que los autos en que se trasladaba Allende eran blindados. Mentira, no eran blindados. Pero claro, o sea, nosotros nos preguntaban, ¿son blindados? Sí, son blindados para que Obviamente, el mito, para ir generando un poquito de seguridad, aunque fuera claro, ficticia. para disuadir, para Claro, disuadir. para disuadir un poco. Diputado, recientemente hemos escuchado a nivel internacional distintas noticias con respecto a Francia, a su problema con los chalecos amarillos. Eh, Sabemos que usted fue embajador de Chile en Francia, que tiene una perspectiva mucho más clara, más importante de la Francia hace unos años atrás y de la Francia ahora. ¿Nos puede llegar a afectar? Bueno, Francia siempre ha tenido una importancia grande en la historia universal. Mm,
La Revolución Francesa, que marca la configuración de los regímenes democráticos hasta el día de hoy, de democracia representativa, tuvo su origen allá y bueno, Francia siempre ha sido como un volcán que pasa mucho tiempo en que está todo tranquilo, calmo, hasta que explota. Exacto. Acuérdese de la Comuna de París, la primera vez que el pueblo sencillo tomó el poder para defender París de la invasión prusiana. Bueno, después la Revolución Francesa, en la época que yo fui embajador, hubo un movimiento agrícola de agricultores Ya. que se metían con los tractores y las vacas a las ciudades para manifestar su descontento. Así que la virulencia que hemos visto con estas casacas amarillas no es una cosa novedosa, para mí al menos, No es en la manera nuevo de ello. ser de los franceses. Y yo creo que esto se inscribe también en el reclamo contra esta globalización sin control, porque eso es lo que ocurre, que Ya. la gente percibe que aquí, bueno, y además el señor Trump y los chinos se encargan de mostrarnos que es sin control y que la pelea puede ser letal a nivel comercial. Y yo creo que esto va a ir poniendo el tema de darle gobernabilidad a la globalización, porque no puede ser un proceso así a tontas y a locas, donde la ley del más fuerte es la que prima. Y yo creo que en el fondo de los reclamos del pueblo francés en este caso está eso, que sienten que no están formando parte de los exitosos en el tema de la globalización. Ya. Y lo voy a llevar un poquitito más lejos. Lo voy a llevar a Asia, con la relación tan estrecha que tenemos nosotros, nuestro país, con distintas potencias o gobiernos asiáticos a nivel comercial, a nivel educativo, intercambios, en fin, de distintos estilos. ¿Nos afecta o no nos afecta esta variabilidad que han habido estos últimos años en los países asiáticos? ¿Nos afecta directamente aquí en Chile? Sí, nos afecta. Por ejemplo, cuando los chinos dejan de construir, dejan de comprar cobre, nuestra actividad económica decae enseguida. Ya, Y no hay comprador alternativo a nuestro producto estrella, porque sigue ya, siendo el cobre nuestro producto estrella. Así que es importante. Ahora, esto también nos pone ciertos dilemas, porque yo me preguntaría, China, ¿es un modelo para nosotros? ¿Es el tipo de sociedad donde quisiéramos vivir los chilenos o que vivieran nuestros descendientes? Bueno, China es un país sin libertades, ¿no? correcto. Y ahí no hay prensa libre, no hay partidos políticos, no hay opiniones distintas. Igual hay resistencia y hay movimientos que cada cierto tiempo levantan la voz, pero son duramente reprimidos. Yo no quisiera ese país para mí, por Ya, rico que sea. Entonces, pero necesitamos a China porque es el que nos compra nuestros productos. Entonces, nuestro descontento u opinión crítica respecto de lo que sucede en China también tiene que ser como mesurada, dicha en su momento, en el tiempo adecuado, en la forma adecuada. correcto. Porque Una opinión que debemos dejar un poquito en casa antes de arriesgarnos a... no digo callarla, pero manifestarla con sabiduría en el Correcto, momento que corresponda. Porque yo también creo que no hay que quedarse callado frente a las violaciones de derechos humanos, obviamente pasen que no, donde pasen. obviamente que no. Y con respecto, porque los países asiáticos, sobre todo China, se manejan muy mucho con el cobre. Ahora, su visión con respecto al Valle de la Concagua en el tema agrícola, en el tema frutícola, en Europa o Asia. ¿Tenemos injerencia? ¿Estamos llegando? ¿No estamos llegando? Que sería un motivo importante para tener en cuenta en el movimiento económico de lo que sería la futura región de Aconcagua. Bueno, aquí estamos en el principal distrito minero de Chile, Mm, los Andes.
la andina, y seríamos dueños de casi todo si en su momento hubiéramos comprado a Anglo American cuando no nos lo ofrecieron, porque nos faltó el que dijo, no, este no es buen negocio, porque el precio del cobre estaba medio deprimido en ese entonces. Y bueno, resulta que el que no era buen negocio era un estupendo negocio. Si hubiéramos comprado, tendríamos, bueno, una capacidad de producción de cobre enorme y propia de todos los chilenos. Ya. Ahora, agrícolamente también la zona de la Concagua es muy poderosa y la industria de exportación es muy poderosa, pero yo creo que hay que estar con las antenas bien alertas, porque el cambio del consumidor en los países que nos están adquiriendo nuestros productos es bien drástico. Ya. Y en el caso de la agricultura va hacia la agricultura orgánica, Correcto. sana, que no utiliza químicos, que no utiliza pesticidas, y que más bien se produce naturalmente, y por eso es apetecible y están dispuestos a pagar también más caro. Correcto. Y es un cambio que, si queremos mantener la curva ascendente de las exportaciones, tenemos que progresivamente irnos haciendo cargo de él. Lo mismo va a pasar con la producción minera. Esto que llaman la trazabilidad, y cuán limpio es el producto. Limpio no en el sentido que si lo lavamos antes de mandarlo, sino que limpio porque no tiene conflictos laborales, no tiene conflictos ambientales, porque los procesos productivos también son amigables con los seres humanos y el medio ambiente, y eso nos va a ser cada vez más exigido. Porque, ¿qué le pasa a países poderosos como Estados Unidos o los europeos, y ya luego a los chinos? Que a ellos se les van a elevar los estándares de salario, de bienestar de los trabajadores, de exigencias medioambientales, y como no van a poder alzarnos los aranceles, porque estarían atentando contra el libre comercio, que al menos propagandísticamente dicen defender, entonces un contrasentido, es decir, estoy por el libre comercio y subo los aranceles. Pero sí nos pueden hacer exigencias en los ámbitos de respeto al derecho laboral, a los trabajadores, de respeto al medio ambiente, y eso va a influir en la manera en que producimos nuestros minerales y también nuestros productos agrícolas. Nos va a afectar en forma directa, porque yo creo que todavía nos falta aprender un poquito a mejorar algunos aspectos, no solamente tecnológicos, que es algo que nos estamos abocando muy mucho. De hecho, el Valle de la Concagua tecnológicamente ha avanzado harto en estos últimos 10 años, es muchísimo lo que se ha avanzado en tecnología agrícola, en tecnología agropecuaria, en la parte frutícola, pero considero que es muy importante lo que nos está destacando, porque todavía nos falta aprender ciertas cosas que quizá para nosotros no son tan importantes, a pesar de que las vivimos a diario, pero que afuera las exigencias son mucho mayores. ¿Qué encontramos con el diputado Schilling ahora para el 2019? ¿Qué se nos viene? Bueno, en el plano nacional vamos a tener dos debates súper importantes, que es la reforma tributaria, que yo tengo la mejor disposición para ayudarle a este gobierno a hacer un buen sistema tributario, pero un buen sistema tributario no es el que viene reflejado en el proyecto que han mandado al Congreso. Así que ahí va a haber mucho debate. ¿Y nos podría contar por qué? Lo que pasa es que, a ver, es un proyecto grandote, ¿no?, con mucho detalle, pero en lo grueso lo que proponen como concesión a los grandes empresarios, volver al sistema integrado de pago de impuestos. ¿Qué significa esto? Que yo, empresario, pago los impuestos de mi empresa, y esos impuestos de mi empresa me sirven a mi persona como una especie de crédito tributario, que yo después lo descuento de mi pago de mis ingresos personales. Eso significa perder plata en la recaudación fiscal. Y viene cuantificado por ellos mismos en el proyecto. Chile perdería como ingreso fiscal 830 millones de dólares al año.
Después dice, vamos a recuperar estos 830 millones de dólares a través de la boleta electrónica, o sea, de extender el control del pago del IVA, para que nos entendamos. Pero ese es un cálculo que está completamente sobreestimado, porque hay personas que, bueno, han tenido responsabilidad y son especialistas en esto y estiman que, con suerte, esa recaudación mayor podría llegar a 60 millones de dólares, los más optimistas dicen un poco más de 100, pero el informe financiero del gobierno dice que llegaríamos a 1.100 millones de dólares, y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hoy día usted hace el control de la evasión del IVA. ¿A través de qué procedimiento? De la factura electrónica. Correcto. Cuando yo, comerciante minorista, voy y le compro a un mayorista para vender en mi pequeño negocio, el mayorista me extiende a mí una factura electrónica que va a impuestos internos. Y después, cuando impuestos internos me fiscaliza a mí, minorista, compara lo que yo compré con la factura electrónica versus lo que yo vendí. Si yo aparezco vendiendo mucho más que lo que dice la factura electrónica, bueno, yo estoy reduciendo especies robadas y vendiéndola, algo raro hay ahí. Y si vendo mucho menos que lo que dice la factura electrónica, quiere decir que no estoy pagando mis impuestos. Correcto. Entonces es muy difícil hoy día reducir aún más la evasión de impuestos, ¿no? Ya. Porque ya es una cosa casi marginal. Entonces ahí tenemos una gran duda de cómo se compensa la pérdida de ingresos fiscales por la reintegración del sistema con otro impuesto. Y ahí nosotros vamos a hacer algunas proposiciones de cambiar impuestos directos por impuestos directos, porque los impuestos indirectos son injustos. El IVA es indirecto. Correcto. Si una persona pobre compra una manzana, el precio de esa manzana, el 19% es IVA. Si yo, que no soy pobre, compro la misma manzana, pago el mismo 19% que el pobre, teniendo mucho mayores ingresos. Correcto. Entonces usted no puede cambiar aquí pan por charqui, porque impuestos directos que hacen justicia en general porque graban la riqueza, la mayor riqueza, versus impuestos indirectos que nos tratan a todos igual, cuando no somos todos iguales económicamente al menos. Correcto, ¿no? correcto. Y después hay un problema con el sistema de la pequeña y mediana empresa. ¿Ah? La pequeña y mediana empresa ya se lo ha dicho al gobierno. El régimen que le es más favorable es el llamado 14 TER. Se han acogido 250.000 empresas a este régimen, no se han acogido más porque tiene ciertas dificultades para el ingreso. Ya. Una de ellas, para no aburrir, que usted, para entrar al régimen del 14 TER, tiene que haber pagado los impuestos por el fondo de utilidades tributables que no había retirado antes. Entonces tiene que retirar esas utilidades, pagar el impuesto y recién ahí puede acceder al 14 TER. Y para muchas empresas pequeñas y medianas, ese fondo de utilidades tributables, sus impuestos, son hoy día inalcanzables de pagar. Entonces hay que ver cómo se facilita su acceso. Nosotros estamos trabajando con la CONUPIA y otras organizaciones de nosotros los socialistas, y estamos dispuestos a legislar, pero tiene que haber un gesto del gobierno de verdad favorable a la pequeña y mediana empresa, no solo a la grande. Ser accesible a los cambios que se están proponiendo. Así es. Y por último está el tema de la cláusula antielusión, que algunos dicen, no, la argumentación del gobierno, hay que eliminarla porque no se usa. Bueno, no se usa porque los que quieren hacer fraude vía elusión saben que les va a caer encima la norma. Entonces es un gran disuasivo. No porque no se use hay que eliminarla de la legislación, al contrario. Hay que dejarla como un factor disuasivo de las malas prácticas en los temas tributarios. Así es. ¿Y el segundo tema para el 2019? Las pensiones. ¿Qué está pasando con las pensiones? Bueno, el gobierno ha hecho una propuesta, usted se recordará, de aumentar un 4% la cotización previsional con cargo a los patrones, en un plazo, a mi juicio, demasiado largo de tiempo, y que por esa vía se aumentaría un 40% las pensiones, pero a partir de 40 años más.
O sea, podría tener sentido para quienes empiezan a trabajar ahora, pero para la Correcto. gente que ya está en la mitad o más, no Ya no tiene es, ningún sentido, ya no es ¿no? efectivo ni es aplicable. E insiste en el sistema de las AFP, la capitalización individual. Y esto no da solución. Aquí hay que ir a un sistema que tenga un pilar solidario por Ya. reparto, que era lo que proponía el proyecto de la señora Bachelet, que Ujú. de los 5 puntos que ella proponía incrementar la cotización, 3 iban al fondo individual de Correcto. cada uno, pero administrado ahora por un ente público, no por la AFP. Uno iba a la solidaridad intergeneracional, o sea, entre los que están trabajando y los que están retirados, y Correcto. otra a la solidaridad intrageneracional, o sea, entre los que están trabajando, los que más ganan con los que menos ganan. Y eso permitía haber hecho un reajuste de las pensiones al tiro de 20%. Pero bueno, Michelle Bachelet ya no es la presidenta, el presidente es el que tiene la facultad exclusiva en esta materia de presentar un proyecto de ley, es el que ha presentado. Y ahí también va a haber que discutir mucho para llegar a una solución que sea de verdad efectiva, porque esto provoca mucha irritación en la ciudadanía. Sobre todo el hecho que las pensiones son malas al lado de un negocio que es próspero y que no tiene ninguna inseguridad, porque la plata que le entra a la AFP le entra todos los meses Sí o obligatoriamente por sí. ley. Es Mm. como un impuesto, no es que yo voluntariamente contraté el servicio, no, estoy obligado. Y no da siempre buenos dividendos. Obviamente que sí. Pero dentro de esa lucha, ¿hay posibilidades de generar un cambio? ¿Hay algunas voluntades o no? Mire, los problemas previsionales son muchos. ¿Eh? Por ejemplo, tenemos todas las pensiones que se pagan como eh, compensación a la mala historia que tuvieron algunos chilenos con la dictadura militar. ¿Mm? Ya, Los exonerados, los presos políticos, los correcto. torturados. Y ellos no han recibido una atención y no vienen considerados en el proyecto. Entonces, para nosotros es muy importante que un grupo importante de chilenos también sea tomado en cuenta en esto. La otra cosa que nosotros la hemos dicho, ¿por qué no legislar aceleradamente en aquello que estamos de acuerdo? Por ejemplo, elevar la pensión básica solidaria, que fue instituida por la presidenta Bachelet en su primer Ujú. gobierno, y el aporte previsional solidario, que es el plus que pone el Estado para las pensiones más bajas llevarlas al mínimo. Correcto. Y si en eso estamos todos de acuerdo y tenemos la plata para hacerlo, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Mm? Ya. Pero el gobierno quiere usar eso como chantaje sobre la oposición para después decir, no, si no le hemos aumentado la pensión básica solidaria, señora, señor, es por culpa de estos políticos que no me aprueban lo de la AFP. ¿Ah? Entonces, Quieren hacer una aprobación de paquete completo. claro, como una Entonces forma ahí de... presionamos. Exacto. Ya. Ahora, bueno, yo creo que va a haber que buscar una salida, una solución, porque tampoco la gente puede estar esperando hasta las calendas griegas que se arregle el problema, y hay que poner buena voluntad para que se arregle. Pero también el gobierno tiene que poner buena voluntad, porque ellos tienen el hándicap que están en minoría en el Congreso. Sí, ¿Mm? sí. Ahora, eh, ¿hay posibilidad de que en un par de gestiones más podamos generar cambios importantes en esa área, diputado? O sea, yo creo que es urgente y necesario. Porque No es posible. estimamos que en esta gestión, no, Difícil, difícil porque por los tiempos, no, ¿no? porque la idea que preside el proyecto que presenta el Mm, presidente Piñera es más AFP, po. ya, No más AFP, sino que más AFP. Y ya sabemos que un sistema fracasado, mire, es tan fracasado que el otro día el general Ricardo Martínez Menantó, comandante jefe del ejército, frente a 1000 oficiales, les dijo que tenían que defender su sistema de reparto con dientes y muelas. Esto tiene un significado político muy profundo, porque el ejército es la institución
que hizo el peso principal de sostenimiento de la dictadura militar, que fue la que impuso a sangre y fuego el sistema de la AFP. Correcto. Y son por lo tanto los propios creadores de la AFP los que dicen, no, yo a mí no me metan en la AFP. Entonces, déjeme si lo como... dice el creador, bueno, yo le pediría al gobierno que escuche un poquito lo que están diciendo las Fuerzas Armadas. Sí, de hecho, es digno comentar que en la República Argentina el sistema de AFP funcionó 4 años. Sí, pues. Bueno, pero es que los argentinos, aunque los chilenos crean lo contrario, son más avanzados que nosotros. Y no hubo caso, no funcionó. No, pues en ninguna parte, en Perú también ya liquidaron el sistema y en otros países de Europa Oriental que lo habían asumido también. No, cuando, mire, no es no puede funcionar un sistema así sobre la base de un campo laboral que no le da seguridad al trabajador ni buenas remuneraciones. Así Cuando es. vino este señor José Piñera a defender su obra y nos dijo que él había creado un Mercedes-Benz, lo que no dijo es que él mismo, que tenía que haber construido la carretera por la cual circulaba el Mercedes-Benz, que es el sistema laboral, lo destruyó, pues. Exacto. Y permitió que la gente no tuviera continuidad en el trabajo, que no le pagaran las cotizaciones previsionales, que tuviera lagunas. Y bueno, ¿qué Mercedes-Benz puede funcionar en una carretera que está llena de hoyos, baches, eventos, como le dicen ahora? No, eso es una fantasía, es para un mercado laboral perfecto. Y no existe en este No, minuto. en ninguna parte del mundo. Diputado, ¿qué más que agradecerle? Me gustaría si usted pudiera dar el cierre con palabras finales, porque vuelvo a destacar, es importante para nosotros, nuestra presencia es destacable en esta pequeña emisora, la primera radio de San Felipe, que tenemos el gusto de recibir a gente que lleva una trayectoria importantísima, como es en este caso la suya. Le cedo el micrófono. Bueno, yo quiero agradecerle y agradecer a Radio Comunitaria de Aconcagua la posibilidad de dirigirme a su distinguida y leal audiencia y de poder conversar sobre temas que son un poco áridos, pero sobre los cuales creo que es importante estar informado porque son decisiones que van a afectar nuestra vida. Y me alegra mucho que una radio comunitaria como la de ustedes, que sé que ya tiene un número importante de fieles seguidores, me hayan dado esta oportunidad. Espero haber sido lo más didáctico posible, no haber sido sectario ni andar agrediendo a los demás por agredirlo. Para nada. Que haya sido una conversación grata para usted y para su radio escucha. Yo creería que sí, diputado, porque esto, que es lo que a nosotros nos atañe, a la gente, al trabajador, al vecino, a la vecina, al amigo, es importante. Y es el material que usted nos ha traído hoy, es material para la gente, para nuestra gente. Le agradezco muchísimo. Le agradecemos a la gente también que nos dejó entrar en sus casas con esta temática que llegó hoy día, que es súper importante, la visita al diputado que nos habló de 3 o 4 temas más que importantes para San Felipe, para la nueva región de Aconcagua y obviamente también para Quinta Región y el país. Muchísimas gracias, diputado, muchísimas gracias a la gente y nos estamos escuchando dentro de muy poco. Va a ser la primera, pero no la última, diputado. No, por supuesto que no.